Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola, hola. Hola, hola. Hola, mi nombre es Jaime. Hola, hola. Hola, mi nombre es Jaime. Hoy les quiero hablar un poquito de la ley de amparo nuevamente en lo concerniente a lo que significa el concepto de autoridad responsable. Hola, Regina, buenas tardes. Saludos para Oscar Báez. ¿De quién más? Francisco Martínez. Hola a todos, buenas tardes. Hoy les quiero hablar, como ya les decía, un poquito de lo que es la autoridad responsable en el juicio de amparo. La autoridad responsable, pues valga la redundancia, es la autoridad que emite el acto reclamado. El acto reclamado consiste ahora sí que en la afectación que sufre el ciudadano en sus derechos. Esa afectación, pues se deriva de la emisión de un acto de una autoridad, ya sea judicial, administrativa, este, con la cual se transgradan los derechos humanos de alguna persona. Esa emisión del acto reclamado, bueno, pues si no cumple con las características que establece la misma Constitución a las demás leyes, que esté debidamente fundada y motivada, pues indudablemente que constituye una violación a los derechos humanos. Entonces, el acto reclamado en sí es el que emite la autoridad responsable y es lo que considera el ciudadano que le viola sus derechos y sus derechos humanos. Eso se hace valer a través del juicio de amparo. Hay un apartado especial donde se describe en qué consiste el acto reclamado, el cual puede ser, en el caso de los juicios, los juzgados, puede ser una resolución, ya sea un auto o una sentencia. Entonces, en el caso de los ministerios públicos, pues también se puede ahora sí que hacer valer el juicio de amparo en contra de los actos reclamados que estos emitan y que se considere que violan los derechos humanos de los ciudadanos. Hay varios tipos de actos reclamados en los que se puede incurrir la autoridad y diferentes autoridades. Puede ser desde una notificación, o que se haya hecho indebidamente una notificación o que no se haya hecho. Puede ser también la firma en un juicio laboral, por ejemplo, que se omita por parte de las autoridades laborales la firma en uno de sus acuerdos, pues también se puede hacer valer esa violación de derechos humanos a través del juicio de amparo. De acuerdo a la ley de amparo, la autoridad responsable es la que, teniendo tal carácter con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que se crea, modifica, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. También hace referencia a la omisión o una omisión del acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, con independencia de su naturaleza formal, como ya les decía, puede ser judicial, administrativa, legislativa, puede ser de otro tipo, paraestatal, etcétera, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Bueno, la que dicta, como ya les había dicho, si un juzgador emite un auto, una resolución, estampa ahí su firma, bueno, ya lo está dictando. ¿Qué ordena? Que ordena que se realice, por ejemplo, una notificación. Entonces, si ese ordenamiento debe estar debidamente fundado y motivado. Hasta ahí es lo que se le conoce como autoridad ordenadora. Uh-huh. Esa es la autoridad responsable ordenadora. Incluso en los juicios de amparo así se debe de establecer autoridad responsable como ordenadora,
por ejemplo, el juez, porque fue quien emitió el acto reclamado, fue el que lo firmó, fue el que emitió el auto, la resolución, la sentencia, por ejemplo, ¿no? ¿Quién ejecuta? Bueno, si van a ejecutar una notificación, un desahucio o el desalojo, bueno, ¿quién lo va a ejecutar? Por lo regular, la ejecución la lleva a cabo el actuario. Entonces, dentro de la demanda de amparo, como autoridad responsable, también se debe de designar o se debe de señalar al actuario como autoridad responsable, pero como ejecutora, no como ordenadora, porque quien ordena, como ya lo dijimos, es el juez. Quien ejecuta es el actuario. Aquí me ponen una pregunta, Arturo Guitarrista, una demanda penal sí, pero más bien sería una demanda contra el juicio penal o el procedimiento penal, contra un acto que derive de un procedimiento penal, si es posible, darle trámite, ¿no? Ya depende de, como ya les había dicho, depende qué, qué tipo de auto, de resolución o sentencia de la que se quiere reclamar. Aquí Edis de Alita y Meñique dice, ¿puedo demandar a mis papás por maltrato infantil? Sí se puede demandar, pero eso sería ya cuestión, no sería cuestión del amparo, más bien sería ya en la vía penal, como un proceso penal, entablar una denuncia, o también en la vía familiar, porque hay que recordar que la ley civil habla de la violencia familiar. Entonces sí se puede hacer una demanda en contra de los papás por maltrato infantil, por la violencia familiar. Saludos para Oscar Báez. Sí se puede. En cuanto a la demanda penal, sí, una denuncia penal, sí, dependiendo de la etapa, sí se puede entablar un juicio de amparo si viola las garantías individuales, incluso contra los ministerios públicos cuando no quieran darle continuidad a la etapa de averiguación, también se puede interponer el juicio de amparo. Es que siento que violan mis derechos como niña, comenta Edith de Alita y Meñique. Sí, pero sería Edith de Alita y Meñique sería tal vez una demanda en la vía familiar. Sería una demanda en la vía familiar o denuncia penal, dependiendo ya como tú lo consideres tan grave la situación que estés pasando. Incluso acudir no sé si seas de México, pero en México, por ejemplo, hay una dependencia que se llama el DIF, Desarrollo Integral de la Familia. También se puede acudir ahí previo a actuar penalmente o en la vía familiar, en un juzgado familiar o en un juzgado civil, si donde tú vives no hay juzgado familiar, puede ser un juzgado civil, un juzgado mixto, pero sí hay manera de denunciar esos hechos. Entonces, sí, como les comentaba en relación al juicio de amparo, bueno, pues si quien ejecuta si va a ejecutar el actuario, también se debe designar como autoridad responsable o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, como ya les había dicho, un acto que atenta contra los derechos humanos de la persona. Bueno, pues sí es posible interponer el juicio de amparo. Les reitero nuevamente, la autoridad responsable, bueno, pues se debe de señalar en el capítulo respectivo de la demanda. Se debe de señalar, se debe de decir quién es autoridad responsable. Pues puede ser un juez penal, un juez familiar, un juez civil, un juez mixto, y como ordenadora y como ejecutora al actuario o su secretario. Hay lugares donde no existe la figura del actuario o por cuestiones de presupuesto, pues no se contrata al actuario, y entonces pues se hace a través del secretario. Puede ser también el juicio de amparo que más bien la autoridad responsable omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. O sea, en caso de que no actúe, que deje de actuar, bueno, pues es una omisión, y también contra ello procede el juicio de amparo. Uno de los ejemplos más claros en este sentido, bueno,
pues es el, el juicio de amparo que se hace en contra de que no se da contestación a los escritos que hacen los ciudadanos. Entonces se viola el derecho de petición y en ese caso también es posible interponer el juicio de amparo con la finalidad de que la autoridad responsable dé respuesta a la petición y que además lo notifique. Muchas veces se considera que con dar respuesta ya es suficiente y la respuesta la dan ante el mismo juzgado federal, ¿no? Cuando ya se interpone el amparo y que el juez federal requiere a la autoridad responsable entregando la demanda y que rinda su informe justificado. Bueno, después de esa notificación, la autoridad responsable da contestación, dice, mira, dice, ya expulsamos al niño y y lo dan de baja del ¿cómo se llama? Del plantel. Entonces, contra eso procede el amparo. Contra eso procede el amparo. Entonces, sí, forma de impugnar los actos, por ejemplo, en el caso de las universidades, cuando también, pues, dan de baja a los alumnos, o sea, sin ninguna justificación. Bueno, si el alumno se siente agraviado, pues bueno, puede interponer el juicio de amparo. Ahora, ¿qué sucede con esto de la autoridad responsable? ¿Qué le pasa a la autoridad responsable dentro del juicio de amparo? Bueno, pues el juez federal le requiere para que le notifica de la demanda de amparo y le requiere para que en un plazo de 15 días rinda su informe con justificación al juez federal para que exponga los motivos por qué actuó de esa forma, ¿no? De esa manera. Entonces, y allí expondrá las razones, los motivos, las consideraciones por qué emitió el acto en tal sentido y lógicamente que también se le requiere para que anexe las constancias con las cuales acredite el acto reclamado. Estas constancias pues puede ser el expediente donde se actuó, los autos, las copias certificadas de todos esos documentos donde conste por qué emitió ese tipo de acto reclamado. Eso le dan 15 días para que rinda el informe justificado, así se llama, informe justificado, para contestando por qué emitió el acto reclamado en ese sentido. Hay una figura que se le llama el incidente, el juicio derivado del juicio de amparo, también hay un incidente. En ese